Buenos días. Encantada de teneros hoy a todos y todas las que nos estáis escuchando. Vamos a comenzar esta sesión de enfocados hablando, como bien hemos dicho, de la economía naranja. Hace ya como 4 años que comienzo siempre mis presentaciones hablando del entorno buca. El entorno buca es el entorno en el que vivimos actualmente y buca viene de las siglas en inglés de un entorno volátil. Vivimos en un cambio constante y no hay más que echar una vista en este caso a este año, pero antes de todo lo que ha acontecido en 2020 ya vivíamos instalados en el cambio. Las cosas de hoy para mañana ya no sirven. Creamos una aplicación y hay que estar actualizándola. Entramos en nuestro teléfono móvil y todos los días tenemos novedades. Nuestro entorno es también incierto. Nos resulta muy difícil hacer ahora previsiones basadas en hechos históricos. Hace años, cuando acudíamos a las entidades, por ejemplo, a las entidades bancarias a solicitar financiación, presentábamos un histórico de los ejercicios anteriores y esto daba como credibilidad a los números futuros. Hoy día esto no, al menos no es una regla matemática. Es un entorno también complejo. La conexión causa-efecto que existía antes ahora ha desaparecido en muchas ocasiones. Y además es un entorno ambiguo. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que realmente no podemos saber si los acontecimientos que ocurren, cosas que llegan, son buenas o son malas. Es decir, si algo es una amenaza o al final podemos transformarlo en una oportunidad de negocio. Bueno, y en medio de todo esto llegó 2020. Y cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Esta es una frase con la que Rebecca Greenspan, en mayo de este año, inicia uno de los foros que hubo sobre economía naranja, en el que participaron varios países de Latinoamérica y el Caribe y España. ¿De qué echamos mano durante esta enorme crisis que ha acontecido este año 2020? Pues si os dais cuenta, de lo que echamos mano fue de la cultura. Escuchamos música, vimos tele, volvimos a jugar, hicimos cosas creativas. O sea, la creatividad estaba ahí. ¿Qué es la economía naranja? ¿No? Vamos a ver qué es realmente. Esta frase lo explica muy bien. No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. La economía naranja trata de monetizar, de hacer valor, de conseguir dinero, ¿no? De conseguir generar una economía del mundo de las ideas. ¿Y cómo nace? Bueno, pues la economía naranja tiene un antecedente más o menos claro en John Hawkins, que fue el autor del libro La economía creativa o cómo las personas hacen dinero de las ideas. Y posteriormente, tanto Felipe Buitrago como Iván Duque crean un libro que se llama La economía naranja, una oportunidad infinita, en el cual pues describen esto, que la economía naranja es una oportunidad sin duda grande y sin fronteras y sin barreras y que puede estar en cualquier parte del territorio mundial. Esta sería una definición que hay un poco más formal, ¿no? Que es la que hizo John Hawkins, de la economía naranja. Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Otra definición: un fenómeno basado en el talento, la cultura, la propiedad intelectual y la conectividad. Mirad cómo la conectividad comienza a formar parte de esta definición. Otra definición de las que se hacen: es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. La conclusión:
como bien dice Duque en su libro, esto es o sea, se trata de una definición abierta. No podemos encapsular lo que es la economía naranja en una definición cerrada, porque de hecho CEPAL, el BID, la UNESCO, la OMPI y la UNTAC dan versiones, ¿no? Y descripciones completamente, bueno, completamente no, pero sí diferentes de lo que sería este tipo de economía. Lo que sí tenemos claro es que todas tienen en común una serie de cuestiones: la creatividad, el arte y la cultura, una cadena de valor creativa y los derechos de autor, que sería la forma de monetizar o una de las formas de monetizar esta economía. ¿Qué características tiene nuestra economía naranja? Bueno, pues la economía naranja tiene las siguientes características fundamentalmente. Uno, se trata de productos, o vamos a trabajar con productos y servicios que son intensivos en factores de producción que están relacionados con la especialización, no tanto en horas persona, sino en la especialización que tienen esas horas persona. En segundo lugar, son productos y servicios que están muy diferenciados, es decir, no van a competir por volumen o por precio, sino por sus características únicas. Si nosotros, por ejemplo, compramos una entrada para ir al Teatro Romano, ¿no? Al festival de verano que hay en el Teatro Romano de Mérida, que tristemente este año tuvo que suspenderse, mm, si compramos una entrada, o sea, ¿qué es lo que vamos? ¿Vamos por precio? ¿Vamos por...? No, realmente vamos porque es un espectáculo único. Igual que cuando asistimos a un concierto de música, igual... Vale, son eventos únicos. Tercera característica, hay un alto valor agregado. Bien, y el valor agregado puede estar en muchas cosas, por ejemplo, desde el método de producción, las texturas, cómo realizamos algo. El uso de las tecnologías digitales aquí es muy importante. Sin ello no sería posible, sin ellas no sería posible la economía naranja. Es más, nosotros hablamos de economía naranja y a veces se confunde con la economía digital porque tienen muchos puntos de interconexión. Y luego, una de las características también importantes de la economía naranja es que abarca muchísimos sectores de la economía y muchísimas industrias que en principio, o entre las que en principio no estableceríamos una relación. Bueno, ¿y aquí afecta la economía naranja? Pues a un montón de áreas. Aquí hay una pequeña clasificación. Yo siempre creo que las clasificaciones solo sirven a nivel didáctico, pero bueno, son interesantes en ese sentido. Afecta a las artes y patrimonios, arquitectura, artes visuales, artes escénicas, espectáculos, turismo y patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Turismo ecológico, ojo con este punto que en la Comunidad Autónoma de Extremadura es un valor a tener en cuenta. Educación en artes, artesanía, cultura y economía creativa. Afecta también a las industrias culturales convencionales, como las industrias editoriales, la música, las industrias audiovisuales, las agencias de noticias, a la investigación y el desarrollo. Más áreas: creaciones funcionales, nuevos medios y software. ¿Esto qué abarca? Pues todos los medios digitales, los videojuegos, los eSports, pero también al diseño, el diseño de moda, el diseño de interiores, juegos, juguetes, a la publicidad. Si nos damos cuenta, tenemos ejemplos en nuestra vida cotidiana a montones: aplicaciones de smartphone, películas y series, videojuegos, los eSports, las canciones, las redes sociales y el marketing digital.
Las obras de teatro, un dato aquí, solo el Circo del Sol emplea a más de 5.000 personas y reporta ventas superiores a 800 millones de dólares anuales. Un dato a tener en cuenta. Pinturas y esculturas, fotografía, gastronomía, un gran capital gastronómico tenemos también en nuestra comunidad autónoma. Diseño de productos industriales, juguetes, joyas, interiores, todo lo que se nos pueda ocurrir. A más de 5.000 personas y reporta ventas superiores a 800 ¿Cómo me implica? anuales. Pues me implica de la siguiente manera. Por un lado, yo puedo estar dentro de este ecosistema de varias formas. Casi todos pertenecemos estamos dentro de la audiencia, es decir, todos escuchamos canciones, acudimos alguna vez a algún concierto o algún espectáculo en directo, vemos la tele, vemos películas, es decir, como poco somos audiencia, pero también podemos estar en el momento de la creación, en el momento de la producción siendo proveedores, ¿vale? O sea, no solo en el momento de la idea, sino ser los que producen esa idea, ¿de acuerdo? Y ser proveedores de alguien en el momento de la distribución o en el momento en el cual esto se hace circular. ¿Qué importancia tiene esta economía? Bueno, pues toda. Hay un estudio, un informe de la Consejería de Hacienda de la Generalitat Valenciana realizado en 2019, en el cual ya se afirma, ¿no?, que existe una evidencia científica grande, ¿no?, y ya real, que hace relación a que los impactos, ¿no?, en los sectores culturales y creativos van a tener una repercusión muy importante, o la tienen ya, en la productividad y la riqueza de las regiones. Estos datos son de hace algunos años, pero es interesante porque cambiando algunas cosas, el impacto es pizca más o menos el mismo. Si la economía naranja fuera un país del mundo, ¿vale?, sería pues la cuarta economía. Si fuera un país del mundo, sería el noveno mayor exportador de bienes y servicios. Y sería además también la cuarta fuerza laboral. Todos estos datos nos dan una visión de la magnitud, de la implicación que puede tener la economía naranja dentro de nuestro territorio. Pese a todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la economía naranja en muchas ocasiones es intangible e invisible. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que se prefiere invertir y se prefiere potenciar sectores que tradicionalmente se venían potenciando y financiando, porque nadie se imagina que este sector, ¿no?, nadie se imagina, o no somos conscientes plenamente de que este sector represente, como representó en 2017, el 6,5% del PIB mundial, o que en España, estos son datos de febrero de 2020, emplease a más de 700.000 personas y supusiese el 3% del PIB. Entonces la pregunta es, ¿cómo no estamos, y en este no estamos, incluyo a gobierno, instituciones, empresas y a la sociedad, apostando por este sector? Cuando es un sector además que nos ofrece un concepto disruptivo muy importante. Vamos a ver, las industrias que dependen de las máquinas, basan su riqueza en esta y en la pertenencia. Lo importante es poseer. Los negocios naranja ponen el foco en las personas, en el talento de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que así los activos más valiosos de las empresas se van a casa cada día y vuelven al día siguiente, pero vuelven al día siguiente si deciden ellos regresar. Este concepto
Es muy importante. ¿Qué ocurre ahora en una situación como la que nos encontramos, que ha tambaleado muchos de los cimientos de la sociedad actual? Muchas de las personas bueno, primero ha existido o ha propiciado esta situación el auge del teletrabajo. ¿Y qué ventajas ofrece el teletrabajo en regiones como, por ejemplo, la nuestra? Pues entre ellas la posibilidad de estar trabajando para una empresa que está radicada en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, pero estar viviendo en Extremadura, por ejemplo. Entonces, las empresas van a tener que plantear que si quieren captar y retener talento, van a tener que dar ciertas facilidades para que la gente pueda vivir en un entorno más amigable. Las dificultades y desafíos con los que nos enfrentamos dentro de la economía naranja son varios, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en el ámbito, estos son datos, ¿no? Que cogemos el ámbito audiovisual. He puesto en febrero, pero estos datos no son de febrero, estos datos se han comentado en mayo de 2020 en el foro este que comentaba. Se ha producido en el ámbito audiovisual un crecimiento de las exportaciones de un 300%. Y la tasa de cobertura y el ámbito audiovisual, como hemos visto, es solo un pequeño sector o sea, solo un sector dentro de todas las áreas que comprende la economía naranja. La tasa de cobertura en los últimos 5 años se ha visto incrementada en 3 veces. La tasa de cobertura es las veces, supone el porcentaje que nuestras exportaciones cubren nuestras importaciones. Es decir, que si nuestras exportaciones las consideramos, perdón, nuestras importaciones las consideramos el 100%, es decir, las cosas que consumimos que vienen de fuera de la industria audiovisual, las exportaciones que hemos realizado en el mismo sector ya suponen el 75% de estas. Es decir, un incremento, bueno, pues eso de un 300%. ¿Con qué dificultades nos encontramos? Pues nos encontramos con dificultades políticas, con dificultades financieras y con que se trata de una economía procíclica, aunque inicialmente se pensaba que no era así, como se ha demostrado ahora en 2020. Las dificultades políticas, ¿a qué nos afectan? Bueno, pues que tenemos pocas herramientas para la medición, muchas veces el impacto que tienen todas estas, o sea, el desarrollo de la economía naranja no se ve y todas las consecuencias que tiene la economía naranja, el impacto no se ve, no aparece en el PIB, no se ve reflejado en el PIB directamente. Hay una parte que sí, pero otra parte que todavía no la sabemos medir y no tenemos desarrolladas suficientes herramientas tanto para esta medición como para fomentarla. Existe un plan de 2008, pero es de 2008, entonces probablemente habría que actualizar muchas cosas ahí. Y luego que los sistemas financieros no están desarrollados para financiar lo intangible. Una empresa que tiene una nave industrial que posee la tiene en propiedad, tiene más posibilidades, en igualdad de condiciones me refiero, tiene más posibilidades de obtener financiación que una empresa que no tiene una nave, pero tiene a lo mejor una serie de ideas impresionantes, ¿no? Entonces, de ideas y capacidad de ejecución alucinante. Entonces, no tenemos todavía sistemas financieros que estén adecuados a financiar lo intangible. Y tenemos que tener en cuenta también que la economía naranja es procíclica. Esto supone que cuando la economía está en alza, la economía naranja despega pues a veces hasta 2 puntos por encima de la economía general.
Y cuando la economía se contrae, como en este momento en el que nos encontramos, la economía naranja se contrae también grandemente. Otro desafío que tenemos, los objetivos de desarrollo, o sea, crear, ¿no? Es una de las cuestiones que se planteó también en este foro en mayo, crear un ODS cultural, ¿no? Un objetivo de desarrollo sostenible cultural. ¿Por qué? Basado en esta economía naranja, porque la economía naranja es escalable, es ecológica y es social. Como hemos visto, no todo está en el PIB. La economía naranja no solo genera empleo, sino que se produce o propicia otra serie de externalidades positivas, como la cohesión social y la apertura al mundo. Y además contribuye a la desigualdad social. En este momento en el que existen pocos ascensores sociales, la cultura, ¿no?, se plantea como uno de estos ascensores. Pues bien, ¿por qué creo que es importante la economía naranja y más en nuestra región? Porque tenemos un patrimonio cultural, gastronómico, una serie de ideas e iniciativas, porque las ideas y las iniciativas no necesitan estar ubicadas en ningún sitio. O sea, no podemos generar una industria si no tenemos maquinaria, eso es cierto. Si no tenemos un tejido industrial, es difícil ubicar determinadas empresas en nuestra región. Pero sí es cierto que las personas sí que pueden ubicarse en un entorno, como hemos dicho, muy amigable. Leía en esta semana una de estas personas que trabaja en Madrid, pero escribe, se dedica a escribir desde un pueblo del norte de Cáceres, ¿no? Y se veía su ventana desde la cual tenía un paisaje maravilloso. ¿Por qué no? Estamos generando riqueza desde nuestra región. La economía naranja es parte del futuro. Tenemos que tener en cuenta y además tenemos mucho margen de desarrollo, porque la economía naranja en Estados Unidos, por ejemplo, supone en torno a un 30 y tantos por ciento. En España estamos hablando de un 6, ¿vale? En nuestra región de un 3 hemos visto. Tenemos un amplio margen de desarrollo. Además, dentro del desarrollo que hay en España, este se reparte en su mayoría entre Madrid y Barcelona, que ocupa más del 50%. Con lo cual, tenemos mucho margen, ¿no?, para crecer, mucho margen de crecimiento. Es una industria que en nuestra zona está incipiente de alguna manera, porque lo que es la industria del conocimiento ya se venía fomentando desde hace tiempo, pero bueno, que es todavía un sector incipiente en comparación con otras regiones, y tenemos todo ese campo de desarrollo. Pues muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias a ti, Cristina. Ha estado muy, muy interesante. Si dejas de compartir, que se nos vea a nosotros en grande, que nos pueda ver la gente mucho mejor. Como digo, ha estado muy, muy interesante para todos aquellos y aquellas que nos están pues viendo. Pues Cristina Alonso Franco es licenciada en Derecho con un máster en Dirección Económico-Financiero. Ella es emprendedora y viene de familia de emprendedores y lleva en esto más de 25 años gestionando departamentos financieros y de pymes. Actualmente es CEO de Empresas en Positivo, donde ayuda a tomar decisiones de gestión a multitud de empresas. Bueno, como digo, no sé si Juan tiene que acaba de entrar, si no pasamos a las preguntas. Sí, no, simplemente felicitarte por tu magnífica intervención. Creo que nos ha posicionado claramente en lo que es la economía naranja y que, sobre todo, destacaría que en tus aportes lo que se ve es una grandísima oportunidad por parte de las personas y también de los municipios, una grandísima oportunidad de cambiar, de modificar, de reinventar o de crear nuevos modelos que generen valor en nuestro territorio, ¿no? Porque como tú bien has dicho, el valor no solamente se mide por la moneda, no solamente se mide por los tangibles o por los productos que podemos
colgar en las estanterías, sino que ese valor también tiene que ver con los entornos de oportunidad que se crean con la aportación del saber y del talento de la gente, ¿no? Creo que esto es algo, yo lo destacaría de tu intervención, ¿no? Y sobre todo llaman mucho la atención los datos que has dado, ¿no? Como aquellos países o aquellas zonas que han apostado realmente y que están apostando por este modelo de la economía, pues tienen unas cifras de desarrollo y de valor importantísimas, ¿no? Es por lo tanto un llamamiento, una invitación al mundo rural, al mundo local o al mundo también no rural, urbano, ¿no? Y sobre todo en nuestra Extremadura, que no contamos con grandes ciudades que se dispersan muchísimo las cosas, pues es una oportunidad para que lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Y para que tanto los responsables institucionales como nosotros, los mediadores, nos pongamos a trabajar de forma activa en la construcción y en la creación de propuestas concretas que pongan ese valor, ¿no? Yo creo que hay un hándicap importante, una línea importante de reflexión que tiene que ver con cómo el conocimiento científico que se está dando en la universidad y que está generando profesionales muy formados, ¿no? Se implica directamente en el desarrollo de los territorios como un agente activo y cómo el conocimiento tácito y el conocimiento experiencial de las personas que vivimos en los entornos rurales fuera de los marcos o de las cuatro paredes universitarias, también con ese conocimiento y ese saber puede contribuir de forma coordinada y articulada generando nuevas propuestas. Lo que está claro es que la economía naranja va mucho más allá de la industria cultural, va mucho más allá de la moda, va mucho más allá de la arquitectura, va mucho más allá de estas áreas o sectores muy identificados. Qué duda cabe que su contribución es absolutamente necesaria para la cultura y para el desarrollo, pero que va también muy ligado a este nuevo tiempo de los ahora, que tiene que ver con el humano, el protagonismo de las personas, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible dicen claramente que nadie se quede atrás. Vean los jóvenes en esta frase, que nadie se quede atrás, que ellos tampoco, los jóvenes o no tan jóvenes, nadie puede quedarse atrás. Todas las personas tenemos la capacidad o la posibilidad de utilizar nuestro talento, nuestro saber, nuestra experiencia para generar valor para el territorio, asociándonos a la archiconocida responsabilidad social, ¿no? Pero también un valor que a la larga o a la corta nos va a dar beneficios personales, tanto crematísticos como de satisfacción y de motivación personal. Por lo tanto, creo que merece la pena, y reitero mi llamamiento y mi invitación, merece la pena que los modelos de desarrollo local incorporen de forma inequívoca lo que apuesta a la apuesta de la economía naranja como una alternativa también para el desarrollo de nuestros pueblos y para avanzar en esta reinvención que ahora nos toca. Te agradezco enormemente tus aportes, creo que es importante, mucho, muy importante, y creo que van a servirnos de inspiración, al menos a nosotros, desde la Asociación de Universidades Populares, y estoy seguro que también a nuestra red de alianzas formada por más de 212 universidades populares que están en lo local, a sus directivos y también a sus responsables institucionales. Desde luego, esta invitación no solamente se restringe a estos colectivos, sino también a toda la ciudadanía en general y a todos los municipios, tengan o no universidades populares. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Bueno, si te parece bien, Cristina, comenzamos con algunas preguntas que tenemos por aquí. Sí, no, quería agradecer las palabras en primer lugar, igual que daros las gracias por haberme invitado a acompañaros este ratito hoy. Gracias. Estupendo, pues vamos a ello con las preguntas. Las primeras van un poco, te voy a hacer dos porque son muy parecidas y van un poco ligadas
Vale. a lo que tratamos un poco de hacer aquí con esta actividad de enfocado, y es enfocar pues estos temas en este concreto de economía naranja a lo local, ¿vale? Y La entonces, primera va un poco van por ahí. porque son muy... ¿Me puedes decir 3 cuestiones o acciones por las que un municipio debe de empezar para desarrollar o fomentar esta economía? ¿Cómo se puede fomentar el desarrollo de esta economía desde una administración local? Bueno, vamos a ver. Los motivos los hemos visto. Genera empleo, genera riqueza, riqueza no solo económica, que también genera riqueza económica, porque si tú estás generando empleo, estás generando riqueza económica. Pero es que además contribuye a la disminución de las desigualdades sociales. O sea, lo tiene todo, ¿no? ¿Cómo fomentamos este desarrollo en una administración local? Bueno, pues tenemos que ver con qué contamos en ese municipio, con qué contamos, porque insisto, la economía naranja habla de gastronomía, la economía naranja habla de turismo rural, la economía naranja habla de turismo sostenible, turismo ecológico. ¿Vale? Todo esto lo podemos desarrollar en cualquier parte de nuestro territorio. Entonces, el apoyar a estas iniciativas desde las administraciones locales, pues desde la cesión a lo mejor en algún caso de terrenos durante un tiempo determinado, que sé que ya se está haciendo, porque yo estoy tutorizando algún proyecto en este sentido donde sé que ya se está haciendo, que el ayuntamiento cede unos terrenos, bueno, hay un alquiler, etcétera, etcétera, y un contrato, ¿vale? Pero facilita ese arranque de emprendimiento y emprendedor, o sea, ¿y qué tenemos? Tenemos muchos emprendedores en Extremadura con muchísimas ideas y muchos con muchísimas ideas y muchísimas ganas de ponerlas en prácticas y de trabajar. Entonces, vamos a propiciarles el entorno, vamos a ayudarles a hacer sus números, que eso también es importante para que no se lancen al emprendimiento sin tener claras las cosas y consigamos riqueza. Este negocio concretamente que os hablo, que se está realizando en un pueblo, de nuestra geografía recibe anualmente la visita de varias, o sea, de grupos que vienen de Holanda, de Bruselas. Claro, eso es riqueza que llega y se queda en el territorio. Y no solo es la económica, sino ese intercambio cultural que se produce, etcétera, etcétera. Entonces, se puede, o sea, es algo por lo que, en mi opinión, se debe apostar. Estupendo, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es si nos podrías decir cuáles son las 2 o 3 claves que hay que tener en cuenta si queremos emprender en este sector. Vale, vamos a ver. Cuestiones. Estamos hablando de que hemos de monetizar. Esto es, o sea, bueno, hay que tener claro varias cuestiones, o sea, varias cosas. Una es, tenemos que monetizar. Si tenemos que monetizar, nuestro negocio tiene que ser sostenible. Sostenible no solo a nivel ecológico, a nivel de medio ambiente, sino también sostenible económicamente, que es lo que nos interesa. No puede depender solo de ayudas, no puede depender, no, tenemos que conseguir generar negocios que sean sostenibles y empleos sostenibles y de calidad, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en nuestra ideación, tenemos que tener ese punto presente. Y luego, o sea, por otro lado, creo que es muy importante también y perdón, ya sé que yo soy de números y por eso me toca más el tema, pero es que también me encuentro con los proyectos que se inician, se ha invertido ya dinero y, y no están bien planteados a nivel económico. Entonces, es muy importante que ese planteamiento económico se haga de forma correcta desde el principio. Entonces, ahí sí que las administraciones, bueno, vuelvo a hablar de las administraciones, pero sí que creo que la administración, las administraciones locales tal, pueden echar una mano. Y tercer punto, la digitalización es fundamental. Hoy día sin ella no vamos a ningún lado y la economía naranja
se basa en ella. Estupendo. Bueno, otra pregunta, creo que está ya también, bueno, pues con tu intervención Sí. nos ha quedado claro, pero así a modo de resumen, nos lanza la pregunta de qué impacto puede tener esta economía en el empleo. Impresionante, insisto, que aquí en Extremadura el impacto que tiene es muy pequeño todavía en relación a otras capitales de España. No me estoy yendo a otros países, simplemente dentro de España tenemos mucho recorrido por delante. Al final es generar empleo, claro, porque generas negocios, generas ideas, o sea, generas negocio, quiero decir, y generas economía partiendo de las ideas, y lo que consiste es en monetizarlas y esto permitir, si es autoempleo, porque es autoempleo. Vamos a ver, uno de los hándicaps que solemos tener en Extremadura, que es también extensible a España, porque esto no solo ocurre en Extremadura, es que somos micropymes en su mayoría, o sea, el tejido empresarial español, no solo el extremeño. El español está compuesto básicamente de micropymes, hay un 95%. Estos datos son de abril, o sea, de mayo. Es que eso es lo que es España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que quizás el fomentar las cooperaciones, las asociaciones, el hacer proyectos de forma conjunta, nos permitiría hacer cosas más grandes. Y aquí yo pongo el foco en otra cuestión, y es que esto no solo se tiene que hacer, o sea, en mi opinión, esto no solo se debería hacer ahora, ¿no? Con respecto a las empresas, sino que se ha de empezar en el colegio. Yo creo que nos falta una educación en ese sentido de la cooperación y la colaboración. Sí. Sí, a mí hay algo que me ha llamado la atención. Ah, sí, dime. No, perdón. Digo que hay algo que me ha llamado la atención siempre en el itinerario educativo que vivimos, ¿no? Que vivimos todas las personas o que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Ahora mismo sé que hay iniciativas que están impulsándose de Extremadura, como por ejemplo Kairos Educación, que está impulsando el tercer contrato social de la educación, trabajando en esos otros modelos. Pero bueno, hasta ahora lo conocido, en los itinerarios, me ha llamado mucho la atención cómo en los primeros años de los niños, o sea, preescolar, primaria, todos los aspectos relacionados con la creatividad, con el desarrollo de los grupos, con el trabajo del talento de los propios niños, cómo se mide, cómo se analiza, cómo se trabaja de forma individualizada, y cómo a medida que la educación va pasando por sus diferentes etapas, esos valores van desapareciendo. Sí. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Es decir, hasta llegar a clases estandarizadas en la universidad, donde ya la creatividad primera, como yo digo, del cartelito de felicidades papá, el día de tu cumpleaños que te hace tu hijo cuando tiene 4 años con su garabato, bueno, eso desaparece por completo, ¿no? Todo ese modelo educativo. Efectivamente, hay una necesidad de trabajar esta línea, está claro, se está hablando muchísimo ahora mismo de las soft skills, de las competencias genéricas, las competencias blandas, todo esto, ¿no? Que está dentro de este marco. Pero realmente sería una necesidad imperiosa que en el cambio educativo que necesitamos, no porque quien lo esté haciendo mal o bien, no me estoy refiriendo a esto, sino simplemente porque nos estamos dando cuenta que muchos de los jóvenes que terminan no encuentran sitio en la nueva realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Sería importante, necesario el que se desarrollasen este tipo de competencias, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, yo conozco solo un proyecto, no sé si existen más, ¿eh? Conozco un proyecto en un cole en Badajoz, en Sopeña, y ahí tienen le llaman ellos colaborativas, ¿no? Entonces, empiezan desde pequeños y está muy bien, no sé por qué curso van ya, o sea, porque eso lo hicieron, fue como una especie de proyecto piloto. Y empezaron con un curso en infantil de 3 años
y han ido y ese curso no sé ya en qué grado está, pero vamos, estará ya a lo mejor en sexto de primaria, no sé. El caso es que trabajan fenomenal en grupo y les han dado un proyecto y es que rápidamente se coordinan y empiezan a trabajar en grupo y eso, o sea, tradicionalmente, por ejemplo, es algo que nos cuesta. Y luego, cuando llegamos al mundo de la empresa, vemos que eso nos cuesta el trabajar en equipo o con otras empresas, ¿eh? Ojo, no trabajar en equipo dentro de nuestro equipo, sino que trabajar en equipo con otras empresas es algo que nos cuesta. Y es una necesidad que tenemos porque tenemos que intentar ser más grandes, ¿no? Totalmente. Podemos acometer proyectos más grandes si somos más. Entonces, si somos más grandes, entonces para conseguirlo necesitaríamos ese trabajo. Y yo he sacado a colación lo de la educación porque creo que no es o sea, que en paralelo a que se trabaje ahora y se fomente en las empresas, en mi opinión, debería fomentarse desde el cole. Eso como otras competencias que habría que adquirir también en el cole, como son las financieras, o sea, competencias económicas básicas que creo que también deberían irse adquiriendo en el cole. Pero es cierto que en ese itinerario, si no empezamos a educar a nuestros niños y niñas en este campo, pues va a ser complejo que en un futuro ellos luego colaboren y lo necesitamos. Se me ocurren muchas ideas, ¿no? Sé que Andrés no me va a dejar que las ponga porque el tiempo, como Claro, siempre, no. juega en contra, ¿no? Pero hay algo que también quisiera compartir contigo como reflexión, ¿no? Ujú. Una es la parte tecnológica, no es nada si no aplicamos el talento de las personas. Por De supuesto. nada nos sirve tener un larguísimo desarrollo, un grandísimo desarrollo tecnológico en esta, la llamada transición digital, si las personas que utilizamos esas herramientas no vamos un poquito más allá, ¿no? Bueno, de aplicar nuestro talento, nuestro saber y sobre todo aprender a gestionar el conocimiento. Pero sobre todo hay algo que también quería compartir contigo por conocer tu opinión, ¿no? Sobre todo en su aplicación en los entornos locales. Ujú, Creo que está claro que las iniciativas que se desarrollan en cuanto a la economía naranja ujú. necesitan de un ecosistema favorable para que se pueda desarrollar. Claro, Quiero claro, decir, si tú y yo vivimos en Silicon Valley, seguramente por narices seremos desarrollaremos la economía naranja, desarrollaremos nuestro talento. Es por lo tanto tiempo también, no sé si estás de acuerdo conmigo, de el objetivo 17, el objetivo de las alianzas, pero no solamente el objetivo de las alianzas por crear redes o crear, sino cómo para crear espacios que faciliten y que favorezcan el apoyo y el nacimiento de este tipo de iniciativas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo. También pienso que, bueno, en este sentido creo que los parques científicos tecnológicos que existen, o sea, que hay sitios así, claro, que es un poco la idea o parte de la idea que subyace, ¿no? El que se concentre talento en un espacio, porque el talento, de hecho, se habla de los núcleos de talento, ¿no? Los núcleos de conocimiento, los núcleos de talento. Estos núcleos son los que permiten generar o expandir este talento, multiplicarlo y bueno, al final esto es como una fórmula química, ¿no? Que echas dos de esto y dos de aquello y no te da cuatro, sino que aquello se multiplica exponencialmente. Entonces, ese estoy totalmente de acuerdo, es uno de los medios. También pienso que dado la amplitud de nuestra comunidad autónoma, de la provincia de Badajoz, por ejemplo, no olvidemos que es la más grande de España en kilómetros y tal, y la población que tenemos, que es o sea, proporcionalmente es mucho menor, creo que es importante que creemos núcleos. O sea, no tanto que exista
o sea, que creemos zonas en las que este talento se concentre o posibilitemos, si es que hoy día, vamos a ver, hoy día con este medio que estamos utilizando ahora, al que ya nos hemos acostumbrado todos, que esto que parecía imposible, o sea, si hace un año decimos que íbamos a tener esta conferencia online, no, hubierais querido por ejemplo, que yo hubiera ido presencialmente a algún sitio. ¿Es así? Si hace un año lo hablamos, eso es así. Entonces, las cosas que dentro de todo, por Dios, todo el horror que es, que no le quito un ápice, pero de las cosas con las que nos podemos quedar de lo que ha ocurrido es que nos ha forzado a digitalizarnos de una manera acelerada. Y creo que esto es bueno porque al final nos une. Es que ya no hay distancia, es que da igual que yo dónde estoy. Es que da lo mismo. Es que podría estar en Australia y sería igual. Totalmente. Entonces, estos núcleos se tienen que crear como espacios que ya no necesitamos tanto que sean físicos, sino virtuales, puntos de encuentro en los cuales se pueda, bueno, pues pueda proliferar este conocimiento. Sí, sí. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, queda ya una pregunta, pero que más o menos ha lanzado Juan el tema y medio ha quedado respondida. Pero bueno, era ¿qué significa para estas industrias la revolución digital y cómo pueden aprovechar su impulso? Y un poco en esa idea de personas versus máquinas que hemos comentado. Bueno, pues está claro lo que decíamos, que las máquinas van a poder sustituir a las personas en todo lo que son tareas automáticas y antes o después lo hará, pero en todo lo que aporta valor, creatividad y así, no. Entonces, las personas nos tenemos que centrar en esa parte de la creatividad y del valor. Y para ello la digitalización es fundamental, porque la digitalización es lo que nos permite poder contar con talento estando en el punto que estemos. Da igual que estemos en un pueblo de Extremadura, de los más pequeñitos que haya. Es que me es igual. Desde cualquier sitio, teniendo una conexión a Internet, podemos tener, y claro, ¿qué es lo importante aquí? La conexión a Internet. Al final, la revolución digital, ¿no? Y la implantación de sistemas como este que estamos utilizando ahora mismo para tener esta videoconferencia. Entonces, básico. Denme una conexión a Internet y mover el mundo. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo es así, es que ya no hay distancia. Es que los encuentros virtuales que se están organizando, ahora mismo empieza, no sé si es mañana o pasada, la feria de la universidad esta de un impulso, ¿no? Sí. Y es una feria virtual totalmente. Tú entras, te creas tu avatar, o sea, son cuestiones alucinantes. Esto no podíamos pensarlo. Yo sé que soy muy boomer algunas veces con estas observaciones, pero me sigo asombrando, me sigue llamando la atención y me sigue pareciendo fascinante estas posibilidades que nos da la tecnología. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso me atrevería a decir que no tecnologías de alta gama, tampoco es necesario. No. Es decir, ahora mismo algunas de las experiencias que en AUPE estamos haciendo en América Latina, estamos desarrollando procesos formativos a través de teléfonos móviles, de pequeños posts que de bajo peso, fácilmente accesibles y muy manejables, ¿no? Está claro que esto es una oportunidad enorme. Pues muy bien, Andrés. No sé si Cristina, creo que te agradecemos mucho en nombre de AUPET y en nombre del área también, de los que trabajamos por esto. Estamos en las claves, vamos a seguir. Decirle a la gente que nos haya escuchado y que quiera emprender que esto no es fácil. No lo es. Nadie piense que esto es, tengo una idea y la pongo. No es fácil, pero sí necesario. Sí, absolutamente necesario. Y como decía aquel, está totalmente de moda. Ahora está de moda ser creativo. Ahora está de moda ser humanista y ahora está de moda tener buenas ideas. Tengamos buenas ideas y seamos capaces de hacerlo juntos y encontrar esos espacios, sean tecnológicos o presenciales, para construir ese nuevo modelo que necesitamos, mucho más justo, mucho más asequible y que sobre todo acabe con las injusticias de este mundo. Muchísimas gracias, Cristina, por tu participación y nos vemos en el camino.
De acuerdo. Gracias a vosotros. Gracias, Cristina. Muchas Saludos. gracias a vosotros. Hasta luego. Señores, van ustedes a poder verlo tantas veces como quieran. Además, también nos ofrecemos para que cualquier duda, cualquier aportación, cualquier idea que ustedes tengan, pues puedan mandárnoslo a upescooperación@upes.org y quedamos emplazados pues al próximo enfocado, que les mantenemos informados a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.